Bueno, pues buenas noches. Un poco para entrar en contexto antes de hablar de lo que es un finiquito, una nómina, una liquidación, pues tenemos que entender un poco el marco legal que rige en la actualidad en México las relaciones laborales, ¿no? Esto, bueno, viene asentado pues en la Ley Federal del Trabajo, que como a lo mejor personal que estemos en recursos humanos tenemos la obligación, si no de saberla al pie de la letra, porque ciertamente pues que allá fuera nuestras, perdón, que allá fueran nuestras competencias, sí por lo menos conocer lo básico, sobre todo aquello que tiene que ver con la parte del trabajador. Primero que nada empezamos a hablar acerca del marco legal de la contratación. A manera de definición vamos a llamar trabajo a cualquiera que sea que el acto que le dé origen, es decir, cualquier cosa puede causar un trabajo, y se define como la prestación de un trabajo, unas actividades, ya sea personales, que están subordinados a una persona mediante el pago de un salario. ¿Qué significa esto? Que yo trabajo desempeñando alguna función, alguna tarea, alguna actividad para otra persona, que esa sería mi jefa o mi jefe, y ella está obligada por ley a darme o retribuirme o remunerarme con un pago de un salario. No es el caso ahorita de hacer la distinción entre salario y sueldo. El término salario generalmente se va a referir a trabajadores más bien de tipo operativo, y el término sueldo se referiría a trabajadores que más bien tienen una función de carácter administrativo o gerencial o no forzosamente física, ¿sí? U operativa. Entonces, esta persona que es mi jefa va a ser justamente entonces la que se compromete por ley a retribuirme a cambio de mi trabajo, claro está, obviamente, un salario, un pago de un salario, ¿sí? ¿Qué elementos debe de llevar el contrato o contrato individual de trabajo? Porque también recordarán que pues hay contratos colectivos. En este caso vamos a hablar principalmente del contrato individual de trabajo. Se maneja que es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado. Básicamente nos va a ser un documento legal que va a amparar mi relación laboral subordinada a esa persona que es la que me remunera, ¿sí? Esta es la importancia del contrato a nivel del trabajo. Es un documento legal que me obliga a mí como trabajador a prestar mis servicios a esa persona que es la que se va a encargar de remunerarme a mí a cambio de mi trabajo, ¿sí? Los elementos que debe de llevar todo tipo de contrato, bueno, pues son principalmente nombre completo de la persona que está siendo contratada. No se valen apodos, no se valen de repente seudónimos. Tiene que ser el nombre oficial que viene registrado en el acta de nacimiento y por ende en la CURP. Nacionalidad, en este caso tiene que ser mexicano de nacimiento, ¿sí? Una empresa no debería, porque de hecho sí puede hacerlo y lo hecho se hace finalmente, no debería de contratar personal extranjero aquí en México. Eso lo marca la Ley Federal del Trabajo. Pero sin embargo se manifiesta pues que la persona que está firmando el contrato, el trabajador, vamos a llamar así el trabajador, pues es de nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por lo que es la regularización de un trámite migratorio, es decir, por adquisición. Su edad en años, que en este caso ya conocemos que la edad mínima legal para trabajar aquí en México, según la Ley Federal del Trabajo, son 16 años de edad, con el consentimiento por escrito del padre o tutor legal, de los padres o tutores legales, y si no, de los 18 años para arriba, ¿sí? El sexo, ya sea masculino o femenino. Aquí de repente también puede haber alguna complicación en la parte de las personas que a lo mejor son son transgéneros, ¿sí? Básicamente ahí se toma como sexo el que venga en la credencial de elector, en la credencial INE, ¿sí? El estado civil, que ya sabemos nada más son 5 estados civiles, lo que es primero que nada casado, soltero, divorciado, unión libre y viudo.
Aquí nada de que la friend zone, ese no cuenta, ese no cuenta en realidad. Es un chiste, pero finalmente esos son los 5 estados civiles que puede presentar una persona, independientemente pues de cómo lleve la relación. Si está casado, ya sea por la iglesia, por el civil. Si está soltero, tiene que estar civil, pero puede ser que sea soltero, tenga hijos y viva en unión libre, ¿sí? O sea, cuando se habla de soltería, se refiere el término a que no hay un vínculo legal amparado por la ley que le obligue justamente con su pareja, ¿sí? Esa ya sería la parte de la unión libre. Bien, también tienen que especificarse al pie de la letra los domicilios tanto del trabajador como del patrón. Por eso cuando pedimos justamente los documentos de un trabajador, pues pedimos entre otras cosas el comprobante de domicilio, el acta de nacimiento, la CURP y una fotocopia de la INE, justamente por todo esto que se está mencionando, ¿sí? Pero también tiene que quedar especificado el lugar, el domicilio fiscal del patrón. No, que puede ser, no necesariamente tiene que coincidir con donde yo voy a trabajar. Ya sabemos que muchas veces, por ejemplo, nos contratan en un núcleo, en una oficina central, y generalmente nuestro domicilio laboral no es ahí, sino más bien es donde nos mandan a trabajar. Pero el domicilio fiscal, donde estamos dándonos de alta como trabajadores, va a ser aquí el que viene en el contrato, ¿sí? Se tiene que especificar en dicho contrato si la relación de trabajo va a ser por obra o por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Ya sabemos actualmente que pues el contrato, todos los contratos son por 28 días, el primer contrato es por 28 días, o sea, tiempo determinado, ¿sí? Esta razón del tiempo de los 28 días es, bueno, básicamente el trabajador ingresa, se le capacita, viene el proceso de inducción, capacitación, etcétera. Después de la capacitación puede o no necesariamente siempre la hay, puede o no haber un periodo de evaluación. Ya se determinará si el trabajador es apto o no para continuar con su puesto. Si se considera inapropiado, a lo mejor se le puede esperarse a los 28 días de ley y después finiquitarlo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, no sé mal el concepto, no es finiquitarlo, es liquidarlo. El finiquito se emplea cuando la persona, por su propia y libre y soberana voluntad, decide separarse del trabajo. En el caso de la liquidación se maneja que es cuando la empresa, o de repente con causa o no justificada, decide terminar con la relación laboral de manera unilateral, ¿sí? Es nomás esa aclaración, perdón, ¿sí? Y bueno, se supone que después del contrato de 28 días, si se va a renovar, tiene que volverse a repetir, o sea, volverse a llenar un contrato, firmar, recolectar firmas, huellas digitales, el nombre, etcétera, justamente porque es el cambio del contrato, y ese ya puede ser por tiempo otra vez determinado, otros 28 días, 3 meses, no sé, o por tiempo indeterminado. La ley marcaría una situación muy importante. A falta de una especificación de tiempo de duración de la relación laboral, se presume que es por tiempo indeterminado. De esta manera, a veces una práctica laboral muy frecuente en nuestros días es justamente esa de que a lo mejor se firman cada X periodo un contrato nuevo, justamente por esto, para evitar lo que antes llamábamos antigüedad, que obviamente pues por antigüedad pues también va a ser un concepto muy importante que se va a retomar dentro de lo que es la parte del cálculo de la liquidación, ¿sí? Bien, de la liquidación, porque el finiquito, eso solamente son partes proporcionales por ley y se acabó, ¿sí? También tiene que llevar especificado el contrato el servicio o los servicios que deban prestarse y los que se determinarán con la mayor precisión posible, es decir, qué voy a hacer yo como trabajador como actividad regular, ¿sí? Y o tipo de servicio que estoy prestando, son servicios operativos, administrativos, profesionales, etcétera. Y también puede que se especifique, lo marca así también, el lugar o lugares donde deberá prestarse el trabajo.
Ojo, esto es lo que mencionaba hace un rato, el domicilio que viene en la parte de arriba se refiere a qué, al domicilio fiscal del patrón. Y acá abajo, el apartado número 4, se refiere a dónde voy a prestar yo físicamente, perdón, dónde voy a prestar físicamente el trabajo, ¿sí? Otro elemento que también debe llevar el trabajo, el contrato, pues va a ser la duración de la jornada, o sea, por cuántas horas me están contratando, ¿sí? Si es jornada nocturna, si es jornada 12 horas, si es 12 por 12, 24 por 24, que son turnos operativos, si es una jornada normal, que son las 8 horas que marca la ley, etcétera. También se tiene que especificar la forma y el monto del salario. Generalmente tiene que especificarse cuánto se le va a remunerar, y también de la mano con el punto número 7, el día y lugar del pago, es decir, si va a ser por transferencia bancaria o electrónica, si va a ser pago en efectivo o alguna otra naturaleza, pero también la ley marca en otro artículo que tiene que pagarse siempre en efectivo y de manera en moneda nacional. La parte de los vales de despensa, por ejemplo, también la ley marca que no pueden exceder más del 30% del salario total. Es decir, si yo percibo 100 pesos como salario mínimo, solamente 30 por 30 pesos sería lo que la empresa me puede dar a mí como en especie. Hay que recordar un poco el término salario. Salario viene del término salarium, que se refería justamente a la sal con la que antes se pagaba a los trabajadores. Con la sal, ¿qué podía hacer? Bueno, de repente ahorita así como que te pago con sal. Bueno, ¿yo qué hago con tanta sal? ¿No? Mejor págame con jitomates, págame con aguacates, ¿no? Sobre todo cuando están muy caros. Bueno, en este caso, cuando hablamos del pago de un salario, pues justamente el trabajador que recibía su sal, con esa sal hacía la masa para el pan para comer, podía cocinar los productos que a lo mejor adquiría o compraba, o de repente pescaba o cazaba. Hay que recordar que el seco salado es un método de conservación muy antiguo, por lo tanto pues para eso servía la sal, ¿sí? Ahora estamos hablando que esto es desde hace miles de años, ¿sí? Lógicamente cuando aparece pues el trueque y después aparece el papel moneda o se acuñan las primeras monedas, pues entonces pasó a desplazar la sal fue desplazada por un valor en efectivo simbólico que es básicamente la moneda, ¿sí? En este caso, insisto, se debe de especificar exactamente si el pago va a ser semanal, si va a ser catorcenal, si va a ser cada 12 días o 15 días, o en algunos casos, que sí me ha tocado verlos, es si el salario va a ser mensual. Si de repente el pago quincenal a lo mejor pasan 4 o 5 días y ya no acabamos la quincena, ahora imagínense el pago mensual. Pero bueno, esa es cuestión de administración de cada quien, ¿sí? También en este caso, el punto número 8 nos dice que la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué significa eso? Que la empresa está completamente obligada por ley a recibir una capacitación, una inducción, capacitación, entrenamiento o adiestramiento o desarrollo de personal. Es decir, el hecho de que yo sea empleado profesionista no garantiza de ninguna manera que conozco o domino los procedimientos propios de cada empresa. Por esa razón es que se debe dar esa capacitación, ¿sí? Y eso es por ley. Lamentablemente, pues muchas empresas lo que hacen es imprimen solamente la constancia, pues para que el expediente esté completo, pero en realidad nunca hubo esa capacitación. Este es un delito, obviamente, va contra el Federal del Trabajo, pero pues la mayoría de los trabajadores no conocemos o no conocen pues esa disposición y por lo tanto pues lo omiten en aras pues de mantener su trabajo. También en el contrato se debe de especificar claramente cualquier otra condición que debe de imperar en el trabajo, por ejemplo, los días de descanso, si es uno, o si es un domingo, si es cualquier día de descanso entre semana, a criterio o voluntad del patrón,
si va a ser, por ejemplo, las vacaciones, si son vacaciones por ley, o sea que son a partir del primer año a los 6 días, más por cada año adicional 2 días más, o si son los periodos que vienen en el calendario oficial, que son 2 periodos vacacionales, uno en vacaciones uno en Semana Santa, lo que es de primavera, y el otro que es en vacaciones de invierno, que son las vacaciones de Navidad, de fin de año, ¿sí? Entonces, eso se debe estipular claramente en el contrato de trabajo, porque si no se hace así, pues de repente el trabajador no va a saber exactamente cuándo, por ejemplo, solicitar su cálculo de vacaciones o su pago de vacaciones y sus días laborados, ¿sí? Y también, pues básicamente cualquier otra, cualquier otra situación que a lo mejor tenga que ver con el trabajador o con el patrón y que convenga a ambos. Eso que se debe especificar, ¿sí? Bueno, aquí a continuación vienen algunas en la presentación, en las imágenes, algunos artículos que hablan justamente de, por ejemplo, cuando hay algunos recovecos dentro de la ley federal del trabajo, perdón, dentro del contrato, y pues qué es lo que se queda como por entendido o por obligación por parte del trabajador o por parte del patrón o ambos. Aquí en este artículo 27 se nos dice pues que si no hay una determinación específica de la naturaleza de los servicios o servicio a las personas del trabajador, pues queda obligada a desempeñar el trabajo que se le requiera, siempre y cuando sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, ¿sí? Y siempre y cuando también sean objeto de la empresa o establecimiento. ¿Qué significa esto? Que si a mí me contrata una empresa para trabajar en dicha empresa, y a lo mejor de repente el jefe me dice, ¿sabes qué? Requiero que vayas a hacer albañilería en la casa, en mi casa. Eso no es compatible con el objeto de la empresa o establecimiento, ¿sí? Ahí más bien sería una relación laboral, pero entre el patrón y yo, pero esa sería una relación extraoficial, no de la empresa, porque yo estoy firmando contrato con la empresa. Ok, ciertamente es el mismo patrón, pero es una gran diferencia, porque la empresa está obligada a trabajar en un puesto, ¿sí? Y acá con el patrón sería solamente una cuestión de albañilería, ¿sí? Pues es importante señalar esto. Bueno, como ya lo habíamos dicho, la edad mínima para trabajar son 18 años, son 16 años con permiso por escrito a los padres. Se maneja aquí una excepción. Ningún menor va a trabajar o podrá trabajar fuera de la República, salvo técnicos, profesionales, artistas, deportistas o cualquier tipo de trabajador especializado. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo las personas que son atletas de alto rendimiento, etcétera, que hacen alguna competencia, pues justamente son trabajadores y ellos llevan un permiso especial, y como son especialistas en su campo, en la disciplina que se trate, pues sí pueden trabajar fuera de la República, por ejemplo en una competencia, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, etcétera, ¿sí? Ellos estarían fuera de este artículo 29 porque son personal especializado. En este caso, bueno, algo muy concreto, dice el artículo 32, el incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. ¿Qué significa esto? Que a mí el patrón no me puede demandar penalmente por no trabajar o por romper alguna norma de trabajo. Lo podrá hacer de forma civil, sí, de forma laboral también, pero no voy al bote porque no cumplí un contrato de trabajo, ¿sí? O sea, sí, a lo mejor tengo otras consecuencias, ¿no? Pero lo de la prisión, por ejemplo, un arresto por no trabajar, no aplica. Salvo, eso sí, que en el trabajo haya incurrido en una situación, dentro de las funciones del mismo, haya incurrido en una situación ilícita, en un delito, ¿sí? Otro punto importante que también debe de quedar claro pues a los profesionistas en recursos humanos es que lo que menciona el artículo 33,
el trabajador nunca podrá renunciar de manera explícita o implícita a los salarios devengados. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, pido un préstamo al patrón, así que, oiga, jefecito, querido, chulo, precioso, pues fíjese que se me atoró la carreta, charalá, y pido un préstamo a cambio de nómina, el patrón me lo concede, me lo autoriza, ok. Yo no puedo decirle a él, ¿sabe qué? Pues cóbreselo chino, ¿no? Es decir, ya me prestó lana, pues ahora ya no me da dinero, ya no me da mi salario. El patrón está obligado a darle su salario y de ahí rebajar, pero ojo, no todo. No es todo lo que, o sea, vamos, no es así como que, pues de esta quincena te va a rebajar, que te presté 1,000 pesos, de esta quincena te bajo 500 y de otra 500, no, es un porcentaje. Tengo entendido que es solamente el 30% del salario, ¿sí? O sea, no me pueden rebajar más, ¿sí? Por eso de repente cuando muchas veces vamos a soltar un crédito en alguna institución bancaria, etcétera, pues se nos dice o se nos pide que nuestras deudas no pasen justamente el 30%, porque si me dan 100 pesos, supongamos, con 30 y voy a deber 30 pesos o más, con eso no vivo, con eso tengo una adecuada calidad de vida. Digo, si nos quejamos de todos modos de los salarios mínimos que son bajos, ahora con esto pues obviamente son más bajos, ¿sí? Ok, en cuanto a la parte de los convenios, etcétera, pues todo convenio de liquidación, para que sea válido en las relaciones laborales, tiene que ser por escrito, ¿sí? Si me van a correr, la empresa está obligada, ¿sí?, por ley, a justamente a dar una manifestación, a dar una, ¿cómo se llama esto?, un acta, una relación circunstanciada, que es un acta, pues, de todo lo que, de los hechos pormenorizados que motivaron justamente esa decisión, ¿sí? Y esto lo van a mandar a la Junta de Conciliación y a el domicilio del trabajador. Es decir, ¿se le tiene que notificar a la Junta? Sí. Al trabajador también. Porque si yo como patrón solamente notifico a la Junta, el trabajador puede argumentar: es que a mí nunca me dijiste que me ibas a correr, yo por lo tanto, y como nunca me dijiste, yo llego tal día a trabajar, el lunes por ejemplo, y pues si me dicen, ¿sabes que yo trabajo aquí? Pues ¿cómo que no trabajo aquí? El trabajador puede argumentar despido injustificado, ¿sí? Por esa razón tiene que notificarse a ambas instancias, a la Junta por aquello de que el trabajador se pone rejego, y al mismo trabajador. Ahora, eso sí, si el trabajador se pone rejego, ok, ¿sabes qué? Entonces hay una copia de esta baja tuya, de esta liquidación tuya, en recursos humanos y en la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que de repente el trabajador no pueda como contraargumentar: es que me están corriendo de manera injustificada, nunca me dijeron nada, ¿vale? Bueno, algo que ya se mencionaba anteriormente, por lo de las relaciones laborales, a falta de una estipulación expresa, la relación pasa automáticamente a ser por tiempo indeterminado. Bueno, en este caso, el artículo 37 marca que el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los siguientes casos. O sea, no es de repente a criterio. Número 1, cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente un trabajador, y en los demás casos previstos por esta ley. ¿Qué significa esto? Que la empresa no está tampoco así como que obligada, pues, o más bien tiene como tendría ese derecho a hacerme firmar siempre contratos indeterminados, sino tendría que darme en la planta. Bueno, por lo menos eso antes de las modificaciones recientes de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita pues ya lo sabemos, en realidad este artículo ya es un tanto obsoleto, porque finalmente muchas empresas lo que hacen es firmas cada periodo, contratos determinados, los que se le antoje a la empresa. Ok, en cuanto a relaciones laborales, por ejemplo, se maneja en el artículo 39, supongamos que pasan los 28 días, pero la fuente de empleo o la materia del trabajo continúa.
En este caso, la relación puede prorrogarse por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Supongamos que a lo mejor es una obra en un río, en un desierto, en una selva. Aquí, perdón, nada de que a lo mejor pues llegaron los 28 días y, ok jefe, pues ahí nos vemos en plena selva y ahí nos vemos a ver qué pasa, a ver si no me como un león. No, en este caso, sigo trabajando todo el tiempo que la materia del trabajo continúe. Ahora, si después de los 28 días, al día siguiente se acabó la fuente de trabajo, porque ya no hay razón para trabajar, entonces ahí sí automáticamente se acabó, porque ya estaba finiquitada desde antes, cuando se consideran los 28 días. Aunque, en este caso, el trabajador también tiene el derecho, según el artículo 40, a, por ejemplo, decidir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con este trabajo, ya se acabó el trabajo, aunque tú me estás dando la oportunidad de seguir trabajando porque se extendió más el periodo, porque a lo mejor saqué mal las cuentas, etcétera. Yo no estoy obligado a quedarme por más de un año. Lo mínimo que pudiera quedarme sería un año. Lo máximo es solamente un año. Entonces, de repente, si después de un año yo no quiero quedarme, pues la empresa tiene que respetar esa decisión de marcharme, ¿sí? Bueno, continuamos con la suspensión, hablando de la duración de la relación de trabajo. Un momentito. Ok. ¿Cuándo una empresa me puede suspender de mis labores? Ojo, suspensión no quiere decir que me estén corriendo, simplemente conservo mi puesto, no van a pagar nada, o dependiendo pues de las condiciones, pero sigo siendo trabajador, sigo estando contratado. La primero que nada sería una enfermedad contagiosa. Ahí sí pónganle cualquier enfermedad, dengue por ejemplo, ahorita que está de moda, viruela, varicela, etcétera, cualquier infección o enfermedad contagiosa al trabajador, pues estoy obligado pues más bien a quedarme en casa, ir al seguro, tramitar lo que es la incapacidad, y obviamente durante la vigencia que esa incapacidad de ese papelito marque, sigo siendo trabajador y no tengo por qué presentarme a la empresa, pero sigo siendo trabajador en la empresa, ¿sí? La otra va de la mano, también es algo muy conocido, es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Es decir, de repente, a lo mejor en el cumplimiento de mi trabajo, a lo mejor, no sé, se me ocurre, me resbalé, me caí. Esa caída no fue por cuestiones laborales, o no fue, por un riesgo de trabajo, o a lo mejor voy en el camión a la ida, por eso es una hora antes y una hora después de la jornada laboral, iba de ida. Lo típico, el camión frena, como no lo saben hacer, aquí nunca pasa, bruscamente, y yo que iba dormido, pues de repente me estampo contra la persona que iba enfrente de mi asiento. Y a lo mejor eso me provocó una lesión en la cabeza, pues a lo mejor se me rompe la nariz, no sé. De repente esto pudiera ser esto va a generar una incapacidad temporal por un accidente o enfermedad, no necesariamente de trabajo, ¿sí? También otro factor donde se puede suspender mi relación laboral va a ser cuando me meten en prisión, pero ojo, a lo mejor hubo un accidente de tráfico, me golpearon, o sea, de repente yo iba, aunque no hubiera sido forzosamente en cuestiones laborales, de repente me chocan, como hubo sangre, pero yo no fui culpable, a lo mejor, bueno, me van a retener a mí. O sea, cuando hay sangre en un hecho de tránsito, a las dos partes los retienen, para justamente deslindar responsabilidades. Ahora, si en este caso, a mí se determina que yo no tuve la culpa, viene una sentencia absolutoria. ¿Qué significa esto? Que bueno, ¿sabes qué? Tú estás bien, estás libre, usted disculpe usted,
y se acabó. Ahí sí, obviamente, solamente es el único caso donde sí yo puedo presentarme al día siguiente a trabajar, ¿sí? Ahora, la ley considera, por ejemplo, algo muy curioso: si el trabajador obró en defensa de la persona o de interés del patrón, tendrá derecho, perdón, más bien, el patrón tendrá la obligación de pagar salarios que hubiese dejado de percibir. Es decir, supongamos yo soy el chofer del jefe, nos estampamos o de repente nos golpea un vehículo, se baja el sujeto que nos choca, yo no tuve la culpa, eso que tiene que quedar claro, nos amenaza y de repente saca no sé, desde un palo, una escoba, un arma de fuego, un arma blanca, e intenta amenazar o matar al patrón, yo lo defiendo y a lo mejor ante esa defensa me provocan un daño, me lesionan, el patrón está obligado solidariamente a pagarme a mí todos y cada uno de los salarios que yo he dejado de percibir. ¿Por qué? Porque fue en defensa de la persona o intereses del patrón. Esa es justamente una cuestión muy importante, ¿sí?